Odiamos lo que escuchamos que intentan hacer las personas con usted. Odiamos el hecho de que la gente caiga tan bajo como para decir que ni siquiera se puede hacer una reunión en la casa de alguien. Vamos, si ese es el caso, ¿qué pasaría entonces con las redes sociales? Pero damos gracias a Dios porque ha abierto una nueva puerta para usted y vamos a orar para que Dios te bendiga con cualquier cosa con éxito. Y solo quiero decirte desde el fondo de mi corazón, hermano, sabes que te amo y no te condeno sin importar cómo se sientan los demás. Así es como yo me siento. Así que como pastor, tienes una invitación abierta en cualquier momento que quieras venir a State Line. Pero solo quiero que sepas que, y no estoy diciendo esto, que esto sea lo que está pasando, pero si hay algún sentimiento de amargura, aprende de mi experiencia, simplemente déjalo ir. Y debes saber que hay muchas personas, no solo laicas, que apoyan al Dr. Bam. Sí, por eso están aquí hoy, para decir que te amamos, pero hay muchos líderes, puede que no lo digan abiertamente, pero ellos aprecian tu valentía. Porque se necesita valentía para defender a la gente. Oh, ¿cuántas personas han tenido malas circunstancias que les han sucedido porque conscientemente creen que tomar esto, si sabe de lo que estoy hablando, fue lo mejor para ellos? Y damos gracias a Dios por tu voz y muchas otras voces. Entonces podemos orar por el Dr. Conrad Baem mientras hace la transición. Te pediremos que te arrodilles y le pediremos a los ancianos de Stay Line que oren para imponer las manos. Vamos a orar. Si quieres arrodillarte conmigo, arrodillémonos para orar. Padre Celestial, mientras el Dr. Van está haciendo la transición hacia un ministerio autosuficiente, y el ministerio autosuficiente es ordenado por ti, queremos orar una bendición sobre él. Que las bendiciones de Deuteronomio 28 del 1 al 14 caigan sobre él. Que lo hagas cabeza y no cola. Que lo haga arriba y no debajo. Que su voz sea aún más grande, Señor. Te pedimos que anules las bandas que están sucediendo en ciertas conferencias, pero no en esta conferencia, Señor. En ciertas uniones, pero no en esta unión. Señor, queremos orar para que, Señor, en el cielo, que tú simplemente manifieste que estás por encima de cualquier banda, Señor. Dios, no estamos diciendo esto por rebelión u odio a nadie, pero a veces es solo un malentendido. Reprendemos la cultura de la cancelación contra este hombre y contra todos los predicadores, Señor, que se atrevan a pararse y predicar la verdad, porque dijiste que no hay nada oculto que no sea revelado, nada guardado en secreto que no haya sido conocido. Aunque hay personas tratando de suprimir la verdad, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día queremos pedir que cumplas tus palabras y deje que la verdad salga, que lo bendigas, Señor. Queremos orar para que lo bendigas, Señor, que no haya sentimientos de amargura hacia los hermanos, como José pudo haber estado amargado contra sus hermanos. Te pedimos que lo sanes de todas las heridas, Señor, porque sé que duele ser rechazado, Señor Dios. Pero Padre, que él sepa que es aceptado por ti. Queremos orar para, Señor, que en el cielo tú lo bendigas. Bendice a su esposa, bendice a su familia. Que tú conviertas esto en una bendición, Señor. Y por eso queremos orar para que encargues lo que está pasando, Dios, en la conferencia de Village, Michigan y en todo el mundo. Pero el Dr. Bam, mi querido hermano, pueda seguir adelante con la misión que se trata de salvar almas a nivel nacional. Queremos orar para que este sermón se vuelva a virar en todo el mundo y queremos orar para que bendigas a mi querido hermano y me envíes ahora prosperidad sobre este ministerio, Señor Dios. Y quiero orar, Señor, por la próxima conferencia general. Señor, te pedimos que te hagas cargo, Señor, de aquellos líderes que necesitan estar fuera. Te pedimos que a tu manera los saques. Y aquellos, Señor Dios, que quieres poner, Señor, que podamos traer avivamiento y reforma, te pedimos que los traigas, Señor. Y por los líderes que puedan pensar diferente, Señor, te pedimos que ponga un espíritu de amor y compasión, porque la Biblia dice que cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. Reprendemos la cultura de cancelación, Señor Dios, contra este hombre. Reprendemos toda la cultura de la cancelación en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Que mi querido hermano esté a la altura de tus deseos. Llénalo de tu espíritu. Oramos mientras predica este sermón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes predicar la palabra en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.
A veces me hace bien tocar con intensidad durante el tiempo extra. Me parece que ya hemos tenido un sermón que creo que el Dr. O, ¿sabes? Fue una oración poderosa. Creo que escuché un sermón esta mañana aquí, la predicación de la oración, y entonces, ¿cómo me acerco? Hemos sido bendecidos por la excelencia hoy, ¿no es así? Es interpretación de Jerusalén. Gracias, hermana. Dios te ha dado un don increíble y los músicos que tocan aquí en el piano, hermana, te veo tocar el piano cuando llegue al cielo. Voy a pedirle a Dios por ese don. Te veo tocar y eso fluye increíblemente. Y por los cantantes, ¿no fueron hermosos? Amén. Es bueno venir a la casa del Señor. Y entonces, me presento ante ustedes hoy con un sentido santo, de un temor santo y temblor. En realidad, porque sé que estamos viviendo en tiempos difíciles y me he familiarizado con el hecho de que siempre que me pongo de pie y hablo, la gente espera que yo diga un mensaje que sea casi profético o profundo o algo así. Y sabes, simplemente me siento en la mesa de mi cocina y digo, Señor, ¿qué quieres que diga? Y luego algunas cosas se vuelven virales y otras no. Y algunas cosas reciben aprobación y otras reciben algo diferente de la aprobación. Pero al final del día predicamos y ministramos para agradar a Dios y no a los hombres. Y cuando me apartaron para el ministerio del Evangelio, fui comisionado y ordenado para predicar las buenas nuevas a tiempo y fuera de tiempo. Y a veces predicas fuera de tiempo y solo tienes que aceptar lo duro con lo bueno. Simplemente va con el llamado. La reunión de campamento se titula Es hora. Y me pregunté, bueno, ¿es hora de qué? Porque sabemos por Daniel 11:40 que ahora vivimos en el tiempo del fin. Y estamos esperando el fin de los tiempos. Así que estamos en ese punto intermedio entre cuándo ocurrirá la crisis final de la historia de esta tierra. Muchas gracias, hermana, por hacer eso. Y entonces estamos viviendo en el punto intermedio entre el tiempo del fin desde 1798 hasta la venida de Jesucristo. Es hora de que tengamos una sesión de la conferencia general que se acerca. Y muchos de nosotros necesitamos estar de rodillas orando para que se haga la voluntad de Dios, que Dios nos dé líderes alrededor del mundo para entender el tiempo en el que vivimos y lo que se necesita hacer en estos tiempos. Los hombres de Isaacar fueron una bendición para las 12 tribus de Israel, porque leímos en la coronación de David que los hombres de Isaacar tenían una comprensión de los tiempos para saber qué hacer. Y necesitamos hombres y mujeres como esos en nuestros roles de liderazgo para entender los tiempos en los que estamos viviendo. Y también es hora para mí, como el Dr. O ha mencionado, es hora para mí. Me estoy haciendo a un lado de Adventist Frontier Missions. Después de 14 años, mi último deber formal es el lunes. Tener una comida con mi personal, mis colegas. Y es un momento doloroso en muchos sentidos, porque cuando llegué a AFM en 2011, uno de nuestros misioneros murió. Poco después, un árbol le cayó encima en Papua Guinea. Y fue un recordatorio de cuán frágil es realmente el trabajo y cómo la vida transitoria es. Y estuve aquí hoy y te habrás ido mañana. Y luego, a principios de esta semana, el miércoles, un amado misionero, un chico llamado Fred Cocker, falleció en un accidente de tráfico en Sierra Leona. Así que comienzo con mi ministerio en FEM con una serie de funerales y termino mi ministerio con otro funeral. Hablando en funerales. Y es solo un recordatorio de que el trabajo del evangelio implica sacrificio personal. Y esos son queridos colegas. Y el hermano Koch, que falleció, era un gigante gentil. Es de Sierra Leona y estoy muy triste por su fallecimiento. Y dicen que la causa número 1 de muerte de misioneros en África son los accidentes de tráfico. Y es absolutamente cierto. Y entonces, esta semana recordé lo precioso que es el evangelio. Y lo
precaria que es realmente la vida, y que mientras tengamos vida brillemos para Jesucristo. También es hora esta noche de una conversación honesta. Es hora de hablar honestamente para cortar la espuma del mundo exterior. Es hora de ir a los cuarteles en la vieja marina, en la marina británica de los años 1700 y 1800. Siempre que un barco enemigo se veía en el horizonte, los tambores tocaban a los cuartos, como se decía, y los hombres en la primera, segunda y tercera cubierta de cañones retiraban todas esas cubiertas de cañones. Todo se ponía en la bodega, se izaba hasta el aparejo, simplemente se arrojaba por la borda y lo que quedaba era un barco listo para la batalla. Y el acorazado tomaba de 5 a 6 minutos. El barco estaba listo para la batalla y hablo aquí hoy porque necesitamos acorazarnos. Es hora de acorazarnos. Es hora de asegurarnos de que nuestra eclesiología, como estructuras de la iglesia, coincida con nuestra esquetología, que es lo que sabemos que sucederá al final de los tiempos. En este momento, nuestra esquetología niega nuestra eclesiología, o nuestra eclesiología no está en armonía con nuestra esquetología. Algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando aquí. Nuestra eclesiología está trabajando en contra de nuestra esquetología. Y los últimos 4 años vimos que nuestra eclesiología trabajaba en contra de la libertad de conciencia de nuestros miembros. Así que hoy hablo esto con amor porque quiero que cada miembro de nuestra iglesia sea salvo en ese mar de cristal. Es hora de ir a los cuartos y decir antes de que llegue la crisis final, y ya casi está sobre nosotros: estoy muy agradecido por las actualizaciones de la ley dominical que vienen de esta congregación. Necesitamos ver las piezas moviéndose de ese rompecabezas final. Es hora de acorazarnos para que podamos estar preparados como un pueblo para lo que sabemos que viene sobre este mundo. ¿Tiene sentido para todos? Ok, hoy vamos a hablar sobre estos 3 caminos. Voy a hablar sobre el camino reciente. Voy a hablar de manera más amplia sobre el camino equivocado. Y luego voy a hablar sobre el camino correcto. Y luego llegaremos a nuestras conclusiones. Ok, ahí está nuestro viaje de hoy. Hay 3 caminos: el camino reciente, el camino equivocado y el camino correcto. Y desearía que el incorrecto se escribiera sin W. No estoy seguro de por qué tiene una W, pero realmente se estropea con las escrituras del título del sermón aquí. El reciente, el incorrecto y el correcto. Y de todos modos se entiende lo que quiero decir. Vamos a hablar primero sobre el camino reciente y luego pasaremos al camino equivocado y luego llegaremos al camino correcto, ¿ok? Al comenzar, los invito a inclinar sus cabezas conmigo mientras entramos en la presencia del Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos gracias por las bendiciones hasta ahora durante el día de reposo. Señor, te pido que hables a través de mí y por mí. Señor, que mis palabras provengan de tu trono de gracia y de tu corazón de amor. Que las palabras que escuchamos esta noche sean las tuyas. Señor, oramos por nuestra iglesia mundial, para que cada miembro, de pies a cabeza, de este a oeste, de norte a sur, esté en el mar de cristal. Señor, no deseamos que nadie se pierda, sino que todos se salven, porque esa es tu perfecta voluntad. Padre, al compartir esta noche, pido que tu Espíritu preceda a estas palabras. Encontrarán una audiencia receptiva aquí, en Armour, Alabama, en todo Estados Unidos y en todo el mundo. Padre, te damos estos momentos en el nombre de Jesús. Te lo pido. Amén. Primero hablaremos sobre el camino reciente y comenzaré con este documento en particular. Este documento fue votado en el 2015 por nuestra conferencia general. Esta es la sede de la Iglesia Mundial por el APCOM, el Comité Administrativo. Fue votado el 15 de abril de 2015. Esto es tomado de nuestro sitio web. Aquí está la declaración completa. Para quienes no estén familiarizados con esto, solo quiero leerlo. Dice: la Iglesia Adventista pone un fuerte énfasis en la salud y el bienestar. El énfasis en la salud
adventista se basa en la revelación bíblica, los escritos inspirados de Ellen White, cofundadora de la iglesia, y en la literatura científica revisada por pares. Como tal, fomentamos la inmunización, los pinchazos responsables, y no tenemos ninguna razón religiosa o basada en la fe para no fomentar nuestra adhesión a la participación responsable en programas de inmunización protectora y preventiva. Valoramos la salud y la seguridad de la población, lo que incluye el mantenimiento de la inmunidad colectiva. No somos la conciencia del miembro individual de la iglesia y reconocemos las elecciones individuales. Esas son ejercidas por el individuo. La elección de no pincharse no es ni debe verse como el dogma ni la doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces, hubo una declaración oficial que salió en el 2015. Y sabes, sea cual sea tu punto de vista sobre la inmunización y los pinchazos, este tipo de cosas es como el punto cero de las luchas actuales en nuestra iglesia. He llegado a apreciar a lo largo de los años que diferentes personas aprecian y entienden esos temas desde perspectivas diferentes. Mi hermano se casó cuando yo me casé. Mi esposa es de Rusia. Mi hermano me dijo, ¿tienes algún consejo matrimonial? Le dije, sí, ve al este, joven. Y él se fue al este y se dirigió un poco al sur, donde se casó con una joven etiopía. Y cuando tuvieron 2 hijos, pronto descubrí que había perspectivas muy diferentes sobre la inmunización, en particular en lo que respecta a los niños africanos y africanos. Y lo que ha sucedido en los 30, 40 años, así que comencé a escuchar y decir, bueno, hay diferentes historias aquí, la gente ha tenido diferentes experiencias de lo que está sucediendo con nuestro sistema médico en general. Pero antes de 2015, la Iglesia Adventista no tenía una posición formal ni una declaración sobre los pinchazos en sí. Los pinchazos se dejaban a tu elección, se dejaba a tu conciencia, se dejaba a tu comprensión de tu cuerpo, a tu etapa de la vida, a tu salud física o falta de salud física y a tu estudio de las escrituras y el espíritu de la profecía. Y luego orabas al respecto y les pedías al Espíritu Santo que te guiara mediante las convicciones de tu conciencia para tomar esas decisiones finales. Y la Iglesia Adventista defendía el derecho de cada miembro para actuar en armonía con su conciencia en este punto. Y digo, alabado sea el Señor por eso. Alabado sea el Señor por eso. Ya sea que lo tomes o no, no es el punto. El punto es que puedes tomarlo y actuar sin coerción, crítica o condena por las decisiones que tomas. En 2015 se votó esta declaración. Creo que deberíamos tener en cuenta algunos puntos sobre esto. Primero, esta declaración elimina cualquier base teológica u objeción a los pinchazos o los mandatos para los adventistas en todo el mundo. ¿Piensas en eso? De inmediato eliminas las razones teológicas para las objeciones a los mandatos o los pinchazos, lo que te deja solo con una razón individual basada en la conciencia para oponerte a los pinchazos o los mandatos. Entonces, si tienes 2 piernas y una pierna se corta debajo de ti, en esta declaración te queda solo una pierna. Tienes 2 piernas, una son objeciones teológicas, la otra son objeciones basadas en la conciencia. Y en esta declaración la iglesia cortó una de esa pierna. Ese es el efecto neto de esa declaración. En segundo lugar, el Comité Ejecutivo de la Conferencia General ha votado los términos de referencia para el Comité Administrativo. El Comité Administrativo se encarga de las operaciones diarias de la Asociación General. Ahora, está muy claro en la Constitución de nuestra Iglesia que solo la Asociación General en sesión plenaria tiene el derecho de hacer declaraciones teológicas para los adventistas de todo el mundo. Está muy claro. Y ADCON no tiene ningún derecho, ninguna autoridad institucional, ninguna autoridad delegada para hacer esa declaración teológica que afecte a los miembros de todo el mundo. Cuando dices que la iglesia AMS no tiene objeción teológica de X y Z, es una declaración teológica en nombre de todos los miembros. Y ADCON no tiene ese derecho de hacer eso. Solo la conferencia general en sesión completa. ¿Tiene el ADCON derecho a hacer este tipo de declaración? La respuesta es absolutamente no. En tercer lugar, la declaración se refiere al mensaje de salud adventista. Me sorprendí cuando leí eso.
porque tenemos un mensaje de salud. Dice que el énfasis en la salud adventista se basa en la revelación bíblica. Allá arriba tenemos un mensaje de salud de Dios. Dios dio una visión en 1863 que formó la base de un mensaje de un Padre Celestial amoroso a su pueblo, que dice que así es como vas a vivir en la crisis final de la tierra. Eso es, quiero que vivas de cierta manera por una variedad de razones. La primera es que Dios quiere que seamos individuos física, emocional y espiritualmente saludables. Jesús vino para darnos vida en abundancia. Él no vino para que pudiéramos jubilarnos en años amarillos, sino para que nos jubilemos en años dorados. La segunda razón por la que Dios nos dio un mensaje es porque cuando tu cuerpo está físicamente sano, tu mente está más clara. Si tu cuerpo está fuera de forma, si tu cuerpo está lidiando con X o enfermedad Z, lo más probable es que sufras por depresión, ansiedad y miedo, etc. Y eres menos capaz de percibir la verdad celestial. Y entonces el mensaje de salud se da no solo para que tengamos cuerpos físicamente sanos, sino también mentes espiritualmente sanas. Y la tercera razón por la que Dios nos dio el mensaje de salud es porque el mensaje de salud es el brazo principal de la evangelización en muchas partes del mundo. Es el brazo derecho del evangelio. Y cuando ministramos a las necesidades físicas y emocionales de las personas, entonces están mucho más abiertos a escuchar sobre sus necesidades espirituales como Jesús les satisface. Así que Dios nos ha dado un mensaje de salud, no un énfasis en la salud. Un mensaje es de alguien a alguien más. Pero en esta declaración rebajamos el concepto de mensaje a énfasis. ¿Y por qué es esto? Porque la literatura científica revisada por pares nunca fue la base del mensaje de salud adventista. Nunca. Literatura científica revisada por pares, PRS o literatura científica prostituida. PRS se basa en el hecho de que los estudios científicos han encontrado que el 100% de los científicos están de acuerdo con quien financia su investigación. La inclusión de literatura científica revisada por pares es problemática por otra razón. Este es el proceso científico. El método científico, por definición, excluye la posibilidad de que los dioses siquiera existan. El proceso científico niega la posibilidad de que haya un Dios vivo que intervenga en los asuntos humanos. El método científico es humanista y ateo. No se puede tener un mensaje de salud de Dios que provenga de un método que niegue la existencia de Dios en primer lugar. Literalmente no tiene ningún sentido, por lo que la redacción ya no es un mensaje de salud adventista, porque no se puede tener un mensaje de Dios que venga a través de un medio ateo. Ahora tenemos un énfasis en la salud, que ahora se basa en literatura científica revisada por pares. Entonces, en cierto sentido, estamos abandonando lo que Dios nos ha dado en esta declaración. El método científico en la base de la literatura científica revisada por pares no permite ninguna revelación de Dios. Como mucho, la literatura científica revisada por pares puede corroborar lo que sabemos que es verdad, como las 8 leyes de la salud o las 10 leyes de la salud, como escuchamos esta mañana, pero no es la base de nuestro mensaje de salud. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Una vez que permitamos que la literatura científica revisada por pares se incluya en nuestras declaraciones sobre salud y pinchazos, porque la Biblia no dice mucho, nada directamente sobre los pinchazos, o lo encontramos en los escritos de la hermana White, lo que significa que ahora estamos diciendo esencialmente que siempre estaremos de acuerdo con lo que la ciencia nos dice sobre los pinchazos. Lo que significa que estamos subordinando la conciencia de los miembros para gente como el Dr. Anthony Fauci. Por lo tanto, la inclusión de literatura científica revisada por pares no es coherente con nuestras creencias fundamentales. En el preámbulo de nuestras creencias fundamentales se establece claramente que nuestras creencias están respaldadas por la Biblia, y solo por la Biblia, de acuerdo con el principio protestante de sola escritura. Y la naturaleza misma de la investigación científica implica que nunca hay una verdad absoluta.
La ciencia siempre avanza. La ciencia es la historia del ensayo y la experimentación. Si observa la historia de, por ejemplo, la quimioterapia o la radioterapia, veremos que someten a los pacientes a lotes de protocolos de tratamiento para ver qué funciona y qué no. Luego ajustan esos protocolos y comienzan a tratar a los pacientes con un nuevo grupo de pacientes desafortunados con nuevos protocolos. La ciencia siempre está evolucionando y aprendiendo de sus errores. Y si evoluciona y la comprensión crece gradualmente con los años. El tratamiento del cáncer es parte de un experimento más amplio. La literatura científica revisada por pares siempre está cambiando. Hubo una época, creo que en Estados Unidos, pero recientemente en Gran Bretaña, en que rociábamos a los niños con DDT, porque de alguna manera era bueno para ellos. Esa era la ciencia. La ciencia a menudo, la literatura científica revisada por pares, se contradice a sí misma y está en constante cambio y está influenciada no tanto por la búsqueda de la verdad, sino por la búsqueda de las ganancias de quienes financian la literatura científica revisada por pares. El 100% de los científicos, como dije hace unos minutos, están de acuerdo con que quien financia su investigación. Además, la literatura científica revisada por pares aboga por el error absoluto. La literatura científica revisada por pares nos enseña la evolución en lugar de la creación. Entonces, ¿deberíamos abandonar la doctrina de la creación a favor de la evolución? La literatura científica revisada por pares promueve el uso limitado del vino. Tal vez todos deberíamos comenzar a beber vino, porque ahora es un alimento saludable. Una bebida saludable, ya sabes lo que digo. La literatura revisada por pares, pero al menos en los últimos 4 años promovió el concepto del transgenerismo y disforia de género. Eso fue lo que dijo la ciencia. La literatura científica revisada por pares aboga en algunos casos por el impacto beneficioso del aborto para la madre y también por el uso de ciertas sustancias que alteran la mente. Sugeriría que esta declaración aquí es el énfasis en la salud adventista y la literatura científica revisada por pares. Eso es absolutamente espantoso y volvió para atormentarnos en la pestilencia 19. Luego lo que sucedió fue que el 21 de octubre la siguiente declaración sobre el camino reciente fue esta declaración aquí. La Asociación General emitió un documento llamado Reafirmando la respuesta de la Iglesia Adventista a la pestilencia 19. Fue preparado de acuerdo con la declaración allí. Si miras la parte superior del encabezado en línea, por la administración de la Asociación General, que son los 3 oficiales de la administración de la Asociación General, el presidente, el secretario y el tesorero del Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de Loma Linda, por el Departamento del Ministerio de Salud de la Asociación General y por la Oficina del Asesor General, que son nuestros abogados y participaron en este asunto. Ahora, en la página 1 de esta declaración, y no vamos a mostrar esa declaración aquí, pueden ir y leerla ustedes mismos más tarde. Los líderes de la Asociación General expresaron su apoyo a los pinchazos en general como una cuestión de libertad de conciencia individual. Pero en la página 2, cerca del tercer párrafo inferior desde el final, solo había un párrafo que se refería a la pestilencia 19 y al contexto de ella, y los mandatos que se estaban extendiendo por todo el mundo. El presidente Biden firmó sus órdenes de mandato en los primeros 10 días de septiembre del 2021. Y 6 semanas después, publicamos esta declaración en respuesta a eso. Y este párrafo dice: la Iglesia Adventista pone un fuerte énfasis en la salud y el bienestar. ¿Dónde estamos aquí? Bueno, ok. He ido a la declaración equivocada. Ok, aquí estamos. La Iglesia Adventista, en consulta con los ministerios de salud, los departamentos de asuntos públicos y libertad religiosa de la Conferencia General de la Iglesia Adventista, está convencida de que los programas de pinchazos que se han llevado a cabo son importantes para la seguridad y la salud de nuestros miembros y la comunidad en general. Y esta es la frase clave que ha abierto una brecha en nuestra iglesia. Por lo tanto, las afirmaciones de libertad religiosa no se utilizan adecuadamente para objetar los mandatos gubernamentales o los programas de empleadores diseñados para proteger la salud y la seguridad de sus comunidades. Podríamos hablar todo el día sobre esta declaración, pero no lo haremos. Durante los últimos 3 años, he elaborado estas declaraciones en público desde múltiples ángulos diferentes, y no vamos a repasar todos esos detalles hoy.
Hay algunas personas que dirían que en la primera página dice que los pinchazos es una cuestión de conciencia. Es cierto, eso es lo que dice. Pero déjame hacerte una pregunta. Si compras una póliza de seguro de vida que diga que si mueres durante el plazo de esa póliza, recibirás un pago de $1.000.000. Eso suena bien, ¿verdad? Sí. Pero luego en la página 35 hay una serie de cláusulas de exclusión. Y una de esas cláusulas de exclusión dice que si usted muere en un acto de terrorismo, esta póliza es nula y sin valor. Y si usted muere en un acto de terrorismo, ¿recibirá el $1.000.000 o no? No. Porque las cláusulas de exclusión anulan los principios generales. Y en esta declaración aquí, los principios generales están en la página 1. Los pinchazos es una cuestión de conciencia, pero en las páginas 2, donde dice, pero cuando se trata de la pestilencia 19, ya no es una cuestión de conciencia. Así que debes pensar como un abogado al leer estos documentos. Esta es una cláusula de exclusión que prevalece sobre tu conciencia. En esta declaración, el liderazgo de la Asociación General asumió el derecho de invalidar al Espíritu Santo. Porque, ¿qué es una objeción a la libertad religiosa? Una objeción a la libertad religiosa, según nuestro manual de políticas de la Iglesia de trabajo, en la sesión PART, se define la libertad religiosa, es la defensa de la libertad individual de conciencia. Tu conciencia es donde el Espíritu Santo trae convicción a tu corazón y mente. Por lo tanto, una objeción a la libertad religiosa, por definición, es cuando el Espíritu Santo te convence en tu conciencia de no hacer algo. Entonces, cuando el Espíritu Santo te habla y te dice que no hagas esto, pero tu empleador dice que debes hacerlo, la Asociación General dice que el Espíritu Santo está equivocado. Tu empleador tiene razón. Debes hacer esto. Y no solo pensaron eso, sino que lo publicaron en línea para que todos los empleadores y todos los gobiernos del mundo recibieran el mensaje. Y esa fue la declaración. Esta declaración fue utilizada por empleadores de todo el país y del mundo para negar a los adventistas sus solicitudes de exención de libertad religiosa. En el ejército estadounidense, en el Pentágono, imprimían todas las declaraciones de todas las denominaciones. En el estado de Michigan hicieron lo mismo. Tengo amigos que trabajan allí. Imprimieron todas las declaraciones de todas las denominaciones. Cada denominación apoyó estos mandatos en gran medida. Y una vez que supieron a qué denominación pertenecías, miraron tu declaración oficial y dijeron, está bien, tus derechos civiles ya no son válidos porque tu iglesia te ha socavado. Y entonces, en esta declaración aquí, la Conferencia General admitió una declaración que luego se usó en contra de todos en esta sala. Ya sea que quisieran o no un pinchazo, esta declaración habría sido usada en su contra por el empleador. Esos son los hechos. No tiene sentido llorar sobre la leche derramada. Se ha hecho. Por la gracia de Dios, la pandemia ha terminado. Pero, hablo como administrador aquí. Se ha sentado un precedente. Y a menos que ese precedente se revierta, volverá a suceder con el próximo conjunto de mandatos. Ese es el problema. Así es como funciona la administración. La administración es un efecto de trinquete. Lo haces una vez que te sales con la tuya. Por lo tanto, puedes señalar como presidente que puedo hacerlo de nuevo. Por eso estamos hablando de ello hoy. Aunque una pandemia haya terminado, vendrán más pandemias. Habrá pestilencias, dijo Jesús, hasta que vuelva. Ahora, esta cita aquí la compartimos anoche. Solo compartiré un par de citas. Dice que el hecho de que un hombre tenga esto viene de la carta 53, el hecho de que un hombre haya sido seleccionado para ser presidente de una conferencia no significa que tendrá autoridad para gobernar a sus compañeros de trabajo. Esto es después de la práctica de ¿qué? ¿Y esta práctica de quién viene? De Roma, y no se puede tolerar porque restringe la libertad religiosa y el hombre es llevado a colocarse donde solo Dios debería estar. Así que ahí está la declaración y debajo tienes el párrafo central que dice que las afirmaciones de libertad religiosa no se usan apropiadamente. ¿Nuestra conferencia general restringió la libertad religiosa en esta declaración, sí o no?
¿Es esto, por lo tanto, la práctica de Roma? ¿Sí o no? Sí lo es. El zapato encaja. Y si el zapato encaja, no mates al mensajero, sino cambia el zapato. La doctrina de que Dios ha encomendado a la Iglesia el derecho de controlar la conciencia y de definir y castigar a la herejía es uno de los errores papales más profundamente arraigados. Y una vez más, tienes al final la declaración de la Iglesia. Las afirmaciones de libertad religiosa no se usan apropiadamente. La Conferencia General asumió el derecho de controlar tu conciencia en la declaración, ¿sí o no? Sí, sí. Este es un error papal que ha entrado en nuestra conferencia general. La hermana White continúa diciendo, debemos llevar a cabo los principios del protestantismo. El papado está representado por todas partes a nuestro alrededor, y a menos que todos los ojos estén abiertos en la gloria de Dios, este enorme sistema de papado se entrelazará con nuestra fe y práctica. En la medida en que cualquiera de sus principios y prácticas engañosas se insinúen en nuestras gestiones y organizaciones religiosas, estamos incapacitados y debilitados y obstaculizados para hacer nuestra primera obra en la reforma personal del carácter, porque los principios del papado se oponen directamente a la libertad religiosa y donde quiera que se los aprecia, se hace un esfuerzo por controlar la conciencia. Así que donde quiera que se aprecian los principios papales, se hace un intento por controlar la conciencia. Cuando nuestra conferencia general intentó pasar por encima de nuestras conciencias, nos dice que hay principios papales que son apreciados en el corazón de nuestro liderazgo de la conferencia general. Esta es la única conclusión a la que podemos llegar. Y reconozco que cuando predico este tipo de cosas no siempre consigo amigos. Lo entiendo muy bien, pero ¿esta es la verdad? Y vamos a una sesión de la conferencia general y es hora de hablar abiertamente de que no volvamos a tomar este camino en el futuro. Ahora estamos hablando del camino reciente. La etapa más reciente fue este artículo que apareció aquí en la edición de enero y febrero del 2025 del Atlantic Union Clear. Publicaron un artículo del director asociado de pila de Atlantic Union, John Ashby, y él da el paso más allá. Tenemos una declaración en 2015 que decía que si tienes dos patas, objeciones teológicas y objeciones basadas en la conciencia, que la conferencia general nos quitó nuestras objeciones teológicas y solo dejó las objeciones basadas en la conciencia. En la pandemia del 2021, la estafa en la declaración de reforma de 2021, la conferencia general asumió el derecho de suspender unilateralmente nuestra otra pierna, cortar esa pierna. No puedo objetar por motivos de conciencia, te quedas sin piernas sobre las que apoyarte, pero vas más allá de eso, porque en esta declaración aquí puedes mirarla en línea, se llama Fe en la Balanza. Esto es publicado por la Unión Atlántica, que desde enero aprobó una moción para prohibirme predicar en todas las iglesias. En realidad, todos los púlpitos adventistas en la Unión. Cuando pregunté al respecto, dijeron, bueno, eso incluye las casas privadas de las personas, sus granjas privadas, y dije, no estoy seguro de que eso sea realmente válido. Pedí una copia de la prohibición, pero aún no me han proporcionado una copia de la votación. Así que escucha sobre estas cosas, pero en realidad nunca te muestran el papeleo. Así que no sabes qué es lo que realmente tienes prohibido hacer. Pero en este documento aquí está la cuestión de pincharse o no pincharse. Solo quiero sacar la segunda mitad de esa declaración. Es una declaración asombrosa. Ahora, esta no es la política de la conferencia general, al menos no todavía, por el hecho de que la Unión publica esto, que está justo al lado del edificio de la conferencia general, la Unión Atlántica. Esto es de un director asociado. Así que esta es la forma en que se están moviendo nuestros líderes de asuntos públicos y libertad religiosa. Esto es profundamente preocupante. Aquí es hacia donde vamos como término de liderazgo de la iglesia. En primer lugar, en el 2015 no tenemos objeciones teológicas. En el 2021 podemos anular sus objeciones de libertad religiosa y de conciencia. Así que vamos en la dirección equivocada. Y este documento más reciente dice esto. Dice que parte de esto es bastante correcto. Dice que la Ley de Derechos Civiles de 1964 previene la discriminación religiosa, pero no previene la discriminación basada en la libertad de conciencia.
debido a que la iglesia adventista no tiene una política contra los pinchazos. Los líderes adventistas no podían presentar verazmente a los empleadores que los adventistas enseñan o creen que los pinchazos violan las enseñanzas o doctrinas de la iglesia. Por lo tanto, están justificando retroactivamente su posición en la pandemia. De hecho, las escuelas adventistas cumplen con los requisitos de pinchazos y los misioneros adventistas cumplen rutinariamente con los requisitos de vacunación cuando ingresan a los campos misioneros. A los miembros se les informó que durante la pandemia podían redactar cartas de adaptación personal que describieran sus creencias personales sobre los pinchazos. Y los empleados estaban obligados por ley a responder a la solicitud y proporcionar adaptaciones cuando los empleadores tuvieran una creencia sincera que está en la ley de derechos civiles. Una creencia sincera no representa una carga sustancial para el empleador para adaptarse. La ley de derechos civiles protege la creencia religiosa contra una enseñada por una comunidad de fe y un individuo sostenido por un empleado. Entonces, eso significa que tienes dos bases. Puedes objetar porque eres miembro de una denominación de la iglesia o tienes una creencia religiosa personal profundamente arraigada sobre algo. ¿Ok? Los empleados podrían, esas son buenas noticias en retrospectiva. Escuche esta redacción. Los empleados que podían establecer un historial de evitar cualquier pinchazo tenían una buena posibilidad de adaptación en contraste con los empleados que anteriormente aceptaban los pinchazos, pero ahora buscaban adaptación debido a los temores sobre los pinchazos. Por supuesto, estos están escritos de la rama cavidiana, que todavía creen que los pinchazos son saludables para usted. La pasión sigue siendo alta en este tema. Número 1. La reforma de salud adventista adopta medidas preventivas y prescriptivas. No sabía eso cuando me uní a la iglesia. Número 2. La declaración oficial de la iglesia faculta a los miembros para elegir y rechazar los pinchazos. Y 3. La iglesia no podía representar a los empleadores que los pinchazos violaban sus enseñanzas para ayudar a los miembros a evitar los pinchazos. La veracidad es el único mandato que gobierna el compromiso de la iglesia con el mundo. Ahora, el efecto neto de esta declaración aquí, y esa es la dirección de nuestros líderes, es que el liderazgo de la iglesia adventista nunca se opondrá a los mandatos de pinchazos. Ese es el efecto neto de este texto aquí. Adoptamos medidas preventivas y prescriptivas. Nunca nos opondremos a los pinchazos. Mi esposa fue criada en la Unión Soviética. Y en la Unión Soviética, cuando querían sacar de circulación a un líder cristiano prominente, a veces iban al campo de trabajo, a veces le diagnosticaban un trastorno psiquiátrico desconocido y los enviaban a instituciones psiquiátricas, donde les inyectaban a la fuerza por mandato medicamentos que hacían que sus mentes se volvieran locas. Entonces se volvían locas. Estos fueron mandatos del gobierno para destruir las mentes de los cristianos. ¿Aceptamos también nosotros esos mandatos? En la experimentación nazi con niños judíos en Auschwitz, con el Dr. Joseph Mengele, esos fueron mandatos. ¿Apoyamos eso? En la Alemania de 1930 con Adolfo Hitler, antes de que comenzara a matar a los judíos, eliminó aproximadamente 1/3 de millón de niños alemanes porque tenían discapacidades de aprendizaje y tenían varias discapacidades físicas. Los eliminó. Fueron los médicos los que mataron a esos niños y su certificado de difunción decían sarampión. Esos fueron mandatos del Estado para matar a sus propios ciudadanos. ¿Nosotros también aceptamos esos mandatos? Bueno, ¿dónde trazamos la línea cuando se trata de mandatos? Ahora, hay ciertos problemas con esta declaración. Los enumeraré en la pantalla para ustedes. El primero es esta solicitud de exención de los adventistas basada en su creencia espiritual personal durante la pandemia. Estas están teóricamente protegidas por la Ley de Derechos Civiles de 1964. Entonces usted tiene una ley de derechos civiles para una objeción espiritual personal y profundamente arraigadas a los pinchazos. Pero si su empleador sabía que era adventista, sus derechos civiles, es decir, una objeción espiritual, personal y profundamente arraigadas a los pinchazos, fueron anulados porque le citaron la declaración de reafirmación del 21 de octubre. Ese fue el problema. Entonces anularon nuestros derechos civiles. En segundo lugar, hablar de sus derechos civiles por parte de este abogado de la Unión Atlántica
es falso cuando la conferencia general y los líderes de la iglesia sabían que su declaración de reafirmación estaba siendo utilizada para anular los derechos civiles de los miembros. Entonces, dijeron, sí, usted tiene derecho civil, pero también emitieron una declaración que sabían que estaba eliminando sus derechos civiles. Y dijeron, bueno, usted tenía el derecho civil de no pincharse para pedir una exención y al mismo tiempo decirle al gobierno que esta persona no tiene objeción alguna en materia de la libertad religiosa a los pinchazos. Entonces estaban socavando la capacidad de cada miembro de tener una solicitud de exención de libertad religiosa aprobada. Número 3. Hubiera sido mejor que la Asociación General no hubiera emitido ninguna declaración. Dejar que los adventistas individuales dentro de sus jurisdicciones legales en todo el mundo solicitaran sus propias exenciones. Número 4. El Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la División Norteamericana nos dijo universalmente que los mandatos de pinchazos no eran una cuestión de libertad religiosa. A donde quiera que fueras, incluso la revista Liberty, Bettina Klaus escribió un artículo y dijo que la pandemia del COVID es una crisis de salud, es una crisis económica, es una crisis de salud pública, pero no es un problema de libertad religiosa. Esa fue la editora de la revista Liberty en el 2021 o 2022. Entonces, el establishment de la libertad religiosa de la división norteamericana le decía universalmente al mundo y a los miembros que esto no es un problema de libertad religiosa. Y todos son abogados. Todos son abogados. No tengo nada en contra de los abogados, pero todos son abogados. Y resulta, paradójicamente, que desde 2023 ha habido múltiples demandas por injusticias. Despido porque las solicitudes de exención de un laboratorio religioso fueron denegadas por los empleadores de Kaiser Herb en California. Hubo uno en Tennessee no hace mucho tiempo, y los tribunales estatales, y lo más importante, los tribunales federales, declaran universalmente que la vacunación forzada es una cuestión de libertad religiosa. Es universal. Cada demanda ha sido ganada por el individuo despedido. Así que los tribunales, el gobierno secular, los tribunales seculares a nivel estatal y federal declaran universalmente que cada demanda que se aprueba es una cuestión de libertad religiosa. Mientras que nuestros propios abogados no tuvieron el coraje de defender eso, y le dijeron al mundo y a los miembros que no es un problema de libertad religiosa. Pagamos por esos hombres y mujeres con nuestros diezmos. Y no les pagamos con nuestros diezmos para que se equivoquen universalmente. Esperamos que acierten de vez en cuando. Y en quinto lugar, el problema con esta postura de la Unión Atlántica es que niega la enseñanza clara de las Escrituras, cuando dicen que no tenemos ninguna razón doctrinal para oponernos a los mandatos. De hecho, sí la tenemos. Te mostraré en 2 diapositivas sencillas por qué la tenemos. En primer lugar, la creencia fundamental número 22 se llama comportamiento cristiano. Y esa creencia fundamental dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Si tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, esto es lo que dice el apóstol Pablo acerca de esa doctrina. Él dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Entonces, como tratas a tu cuerpo es nuestra creencia fundamental. Glorificamos a Dios con cómo tratamos nuestros cuerpos, y nuestra creencia fundamental dice que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. La Escritura dice que una vez que lo ha aceptado, debes glorificar a Dios con tu cuerpo. Entonces, ¿es una cuestión de doctrina cómo tratas a tu cuerpo, sí o no? Sí lo es. No es cierto que no tenemos ninguna objeción teológica a los pinchazos. Y entonces en 1 Corintios 6, que acabamos de ver, habla de que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Glorifica a Dios con tu cuerpo. El capítulo 2, 1 Corintios 8, habla sobre el problema que se ofrecía comida a los ídolos. Y el apóstol Pablo habla de aquellos cuya conciencia son sensibles y que están acostumbrados a ver la comida ofrecida a los ídolos.
Tal vez sean nuevos conversos. No quieren comer comida de sus ídolos porque saben que esos ídolos son demonios. Luego continúa diciendo, pero hay otros de nosotros que sabemos que estos ídolos no son nada y tenemos una conciencia más fuerte y estamos felices de comer esta comida porque sabemos que esos ídolos no son nada. Entonces tienes algunos cristianos convencidos de que comer la comida ofrecida a los ídolos y otros cristianos convencidos de comer la comida de los ídolos. Y Pablo reconoce que todos actúan con buena conciencia. Alguna conciencia tienen una conciencia más tierna que otras, algunas personas. Y Pablo no niega ni denuncia a los que tienen una conciencia tierna y no afirma particularmente a los que tienen una conciencia fuerte. Lo que dice es que si la comida es causa de su caída, es decir, si tengo una conciencia fuerte y creo que está bien que come esta comida, pero a mi lado hay un hermano que cree que no debo comer esa comida ofrecida a los ídolos, entonces nunca comeré esa carne. ¿Por qué? Porque no quiero causar que uno de ellos caiga. Eso es lo que dice el texto. Así que cuando se trata de lo que pones en tu cuerpo, debemos respetar las decisiones de buena conciencia de los demás. Si me siento a tu lado en un restaurante y tú comes muslos de pollo y yo tomo papas fritas, ok, yo soy vegetariano. No te voy a condenar por comer muslos de pollo, es carne limpia. Ok, puede que no sea lo más sabio en estos días. He matado muchos pollos en mi vida. Sé cómo es la producción de alimentos. Pero, puede que no sea sabio, pero no es inmoral. Y entonces, no te voy a condenar por comer una dieta basada en plantas. Créeme que he comido suficiente brócolis que tienen pequeños gusanos blancos que salen arrastrándose de él. Algunos de ustedes también han tenido esa experiencia. Debemos remojar el brócoli antes de hervirlo porque son pequeños gusanos blancos que salen a la superficie. No sabía como estudiante debía haber consumido muchos gusanos blancos adicionales en mi dieta de estudiantes. Pero si yo como papas fritas, o si yo como muslo de pollo, pero no lo hago. Pero como muslo de pollo, si eso fuera causa de tropiezo para alguien que busca una dieta basada en plantas, entonces voy a dejar de comer voluntariamente ese alimento porque no quiero ser una causa de tropiezo para mi hermano o hermana. Lo que Pablo está enseñando en 1 Corintios 6 es que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Glorifica tu cuerpo, glorifica a Dios con cómo tratas a tu cuerpo. Y en 1 Corintios 8, que el Espíritu Santo trabaja en tu conciencia para guiarte en cuanto a lo que pones en tu cuerpo. Definitivamente es un asunto de doctrina lo que pones en tu cuerpo. Y que la iglesia niegue al mundo que no tenemos objeción teológica cuando nuestra creencia fundamental dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, y solo en esos dos textos vemos que el Espíritu Santo guía a las personas en cuanto a los que ponen en su cuerpo. Es una cuestión de conciencia. Entonces, como lo demostró la pandemia de la covinita, será casi imposible en el futuro para cualquier miembro declarar una objeción espiritual personal profundamente arraigada de sus derechos civiles. Tienes esa disposición de derechos civiles. Es casi imposible para cualquiera de nosotros declarar una objeción personal profundamente arraigada en los mandatos de pinchazos en el futuro, cuando simultáneamente afirman la capacidad de despojarnos de nuestro derecho a tener las objeciones de libertad religiosa a esos mandatos. Estamos en el camino equivocado. Ese fue el camino reciente. Así que ahora llegamos al más amplio, que es el camino equivocado. También comenzaremos con el espíritu de profecía. Dios nos llama a movernos con cuidado. Él nos advierte contra confederaciones con los incrédulos. No debemos vincularnos con ellos en relaciones comerciales. Nadie es excusado si hace esto. No debemos confederarnos con los incrédulos. Cuando los israelitas entraron en la tierra prometida, si miran sus Biblias aquí, miren Jueces, capítulo 1. En Jueces capítulo 1 los israelitas fueron, y ellos no hicieron alianza ni pacto con la gente de la tierra. ¿Recuerdan eso? Cuando entraron en la tierra prometida, las cosas iban bien. Las cosas iban bien hasta que conquistaban donde quiera que iban.
hasta que en el verso 22 aparece su primer pacto con la gente de la tierra. Dice Jueces 1:22. La casa de José también subió contra Betel, y el Señor estaba con ellos. La casa de José envió espías a Betel. El nombre de la ciudad antes era Luz. Cuando los espías vieron a un hombre salir de la ciudad, le dijeron: muéstranos el camino a la ciudad y te trataremos con bondad. Esa palabra bondad se basa en la palabra fiel al pacto. Y a partir de ese momento, la conquista israelita se metió en problemas. Entonces, en Josué capítulo 2, el ángel del Señor se le aparece al pueblo de Israel. Ese es Jesucristo. Y dice en el verso 1: lo saqué de Egipto y lo traje a la tierra que les prometí a sus antepasados. Dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Ese es el pueblo de Dios que tiene una relación de pacto con Dios. Ese se supone que debe ser, por cierto, ser un pacto exclusivo. Es un pacto matrimonial para ustedes. Versículo 2. No hagan pacto con los habitantes de la tierra. Derriben sus altares, pero no han obedecido mi mandato. Vean lo que han hecho. Y así el pueblo de Dios fue advertido al entrar en la tierra prometida. No hagan pactos con los paganos. Y también estamos al borde de la tierra prometida. Y Dios nos ha advertido en el espíritu de profecía que no nos asociemos con los incrédulos. Esto no es solo el camino reciente. Este es el camino equivocado, el que seguimos. Y estoy compartiendo estas cosas hoy. Quizás mencione algunos puntos claves a medida que avanzamos en nuestro sermón. Estoy compartiendo estas cosas hoy porque quiero que cada adventista sea salvo. Y si cada adventista ha de ser salvo, necesitamos despejar la cubierta. Necesitamos prepararnos para la acción. Necesitamos desechar nuestras vidas y de las iglesias, de aquellas cosas que son una trampa para nosotros, como se demostró en los últimos 5 años. Así que de hecho tenemos una declaración. Se llama Relaciones, Iglesias y Estado. Fue votada en el 2002. Este documento fue adoptado por el Consejo de Relaciones Interreligiosa entre Iglesias de Conferencias General de la Iglesia Adventista en marzo de 2002. Este documento es utilizado por nuestro Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa. Y esto es lo que puede ver y buscar usted mismo más tarde hoy. Simplemente busque relaciones entre la iglesia y el Estado en la función de búsqueda en adventist.org. Ahora, parte de esa declaración dice: en los casos en que la aceptación de los fondos gubernamentales no viole los principios anteriores, los abordaremos en un minuto. Se debe considerar cuidadosamente si se debe obedecer a aceptar el fondo gubernamental. La financiación gubernamental continúa, a diferencia de las contribuciones financieras únicas. ¿Presenta un qué? Un peligro. Es prácticamente imposible que las instituciones no se vuelvan al menos parcialmente dependientes de los flujos continuos de la financiación gubernamental. Dicha financiación gubernamental generalmente está acompañada por una regulación gubernamental. Si bien dicha regulación puede no violar los principios cristianos cuando se recibe el dinero por primera vez, dichas regulaciones están sujetas a cambios. Oh, sí que lo están. En el caso de que las regulaciones que rigen la recepción de fondos gubernamentales cambien para requerir el abandono de los principios para la institución descritos en la Biblia y en el espíritu de profecía, la financiación gubernamental continua debe rechazarse incluso si como resultado la institución debe cerrarse, venderse o reestructurarse significativamente. Estoy de acuerdo con cada palabra de esa declaración. El problema es que simplemente lo ignoramos en la práctica. Ese es el problema. Quiero echar un vistazo por un minuto a nuestro sistema de atención médica en la división norteamericana. El sistema de atención médica de la NAD tiene múltiples fuentes de ingresos. Está Medicaid, Medicare, hay pagos de seguros privados y hay algunas contribuciones de la iglesia, pero muy pocas. Pero así que básicamente su base son los pagos de Medicaid y Medicare. Luego están los pagos del seguro y hay algunos extras marginales además de eso. Entonces, nuestro sistema de salud no viviría sin los pagos de Medicaid y Medicare. Es completamente dependiente, ese es su sustento. Esa es la base del flujo de su financiación. Así que, no he elaborado esto, pero tengo amigos
en la división norteamericana de atención médica. Esos son los datos de 2019 a 2022 y 23. Entonces, si usted tienes un puntero aquí a la izquierda, tienes la parte de Adventist Healthcare en América del Norte, está Adventist Health con sede en Florida, tienes Adventist Health System con sede en Roseville, California, tiene Adventist Healthcare Incorporation con sede en Maryland, tienes Kennedy con sede en Ohio, y tienes a Loma Linda con sede en California. Y solo quiero que mires, porque el 2019 es el mismo que 2022 y 2023, y mira 2022 y 2023, hay dos columnas en rojo. Según Advent Health, recaudó alrededor de 4.9 mil millones de Medicare en el 2022 o 2023. Ahora, algunas de estas cifras, tengo datos de 2022 para algunos datos de 2023, pero las cifras no cambian mucho. Advent Health recibió 1.48 mil millones de Medicare, Medicaid y otros que son pagos de pacientes. Los pagos de seguros fueron de 8.5 mil millones, en total 15 mil millones para Advent Health. Adventist Health System West recibió 1.37 mil millones en Medicare. En 2023 recibieron 2 mil millones en Medicaid y 8.8 mil millones de otros, un total de 5.2 mil millones. Una empresa de atención médica con sede en Maryland recibió 338 millones en Medicare, 87 millones en Medicaid y 557 millones en otros, los que le da un poco menos de 1.000 millones de ingresos allí. Kettering recibió 335 millones de ingresos de Medicare, recibieron 26 millones de Medicaid y 2.05 mil millones de otros pagos de pacientes, y así sucesivamente, lo que da un total de 2.58 mil millones. Luego Loma Linda recibió 252 millones de Medicare, 7 casi 40 millones de Medicare, 1.36 mil millones de otros, los que le da un total de 2.35 mil millones. Ahora, esos son números realmente vagos en la parte inferior. El resultado final es el total de los ingresos en la parte inferior derecha fueron de 26 mil millones, de los cuales 7, estoy viendo las últimas cifras aquí, 711, casi 12 mil millones de esos fueron fondos federales. Ahora, solo ponga esto en contexto. Si sacamos esos fondos federales, el sistema hospitalario dejaría de existir mañana. Es completamente dependiente. Entonces dependemos completamente de la financiación federal. El diezmo el año pasado fue de 1.3 mil millones en NAD. Los ingresos por atención médica fueron de 26 mil millones. Hagan los cálculos. Eso significa que el diezmo fue aproximadamente el 3% de los ingresos en el NDI. El 97% de sus ingresos fueron ingresos por atención médica, que dependen completamente del gobierno federal. El que paga al flautista manda la melodía. Los números no mienten. Somos un conglomerado multimillonario. Y aunque los informes de los tesoreros solo se centran en el diezmo, nunca le informan sobre los ingresos por atención médica en la misma imagen, porque alrededor del 96 al 97% de los ingresos en el NID que impulsa nuestra base de diezmo que respalda la estructura depende completamente del gobierno federal. ¿Es de extrañar que hayamos tomado la posición que tomamos en la pandemia? Nos compraron y nos venden. Estamos en una alianza con un gobierno federal impío, que no tiene nuestros intereses espirituales en el corazón. Y un día será la fuerza persecutoria que imponga la marca de la bestia. Y el punto de este sermón se mantiene cuando nos ponemos en marcha. Es que esa marca de la bestia viene, y si no nos bajamos de ese tren federal, vamos a escribir: viajaremos en ese tren federal hasta que Jesús venga, y vamos a imponer la marca de la bestia a nuestros miembros. O nos bajamos de ese tren federal y defendemos la libertad de conciencia de nuestros miembros para la crisis final de conciencia, o el sistema se sube a ese tren federal hasta el final y arrojamos a nuestros miembros debajo de ese autobús. Una vez más, esa es la opción que tenemos. ¿Me estás siguiendo en esto?
Sí, no estoy inventando nada de esto aquí. Los flujos de ingresos y las ganancias de la atención médica del NID están directamente vinculados a los activos y quizás más importante a los fondos de jubilación en poder de la NID, y hay un déficit muy significativo en el plan de jubilación de la NID. Dependemos parcialmente de esos activos de atención médica y del flujo de ganancia para garantizar la viabilidad financiera de nuestra división. Entonces, durante la pandemia del COVID, aceptamos los mandatos de Biden del 21 de septiembre para nuestros trabajadores de la salud. Impulsimos los mandatos a nuestros propios trabajadores de la salud adventista, muchos de los cuales se oponían profundamente a recibir los pinchazos. Estuve en Lindra el 21 de septiembre y hubo protesta frente al hospital universitario de médicos y enfermeras adventista en carteles que decían que no vamos a pincharnos, no vamos a pincharnos. Oh, sí que lo hacen. No importa si afirman que tienen una razón de conciencia, sí que lo hacen. No haber ordenado los pinchazos en el 2021 probablemente habría significado que perdiéramos la financiación de Medicaid, Medicare para nuestros hospitales, lo que los habría hecho financieramente insostenible. Probablemente tendríamos que venderlos, pero es más que eso, porque dentro de nuestro sistema de atención médica simplemente hay demasiado en juego. Ahora, para defender la libertad de conciencia, las ganancias de nuestros sistemas hospitalarios se distribuyen rutinariamente cada año a nuestros colegios y uniones de la NID. Cada unión, cada universidad o colegio adventista recibe subsidios permanentes de las ganancias para nuestro sistema de atención médica. Hay enormes salarios de hasta 3 o 4 millones de dólares al año que se pagan a los administradores y médicos. Como me dijo un doctor recientemente, somos comprados y vendidos. Nadie quiere renunciar a su casa de lujo en California, sus barcos en el Pacífico y sus vacaciones rutinarias en el extranjero. Hay una gran cantidad de diezmo en América del Norte que provienen de las conferencias de Florida y del sudeste de California, que es donde tienen su sede Loma Linda y Advent Heart. Va más allá de eso. Cuando te conviertes en administrador de una unión, formas parte de las juntas directivas de estos sistemas de atención médica adventista y recibes en algunos casos decenas de miles de dólares en honorarios solo por formar parte de esa junta. Más viajes de rutinas a hoteles de lujos, viajes de golf, todos los gastos pagados para toda la familia. Así es como los administradores del hospital influyen en los líderes de la iglesia. Así que es posible que haya sido elegido presidente de un sindicato y de repente descubra que vas a ganar decenas de miles de dólares al año solo por hacer su trabajo, por ser miembro de una junta. Hay un profundo conflicto de intereses financieros. Nadie quiere agitar las aguas para interrumpir el tren de la salsa. En todas partes vemos conflictos de intereses financieros entre líderes que ganan importantes ingresos secundarios, a veces superiores a sus salarios denominacionales regulares, simplemente por ser miembros de las juntas de atención médica. Recientemente, en los últimos años, el IRS se involucró en Catherine Healthcare. Algunos de ustedes conocen esa historia. Y resultó que después de muchos años, ha habido muchos, el IRS condena el sufrimiento privado o el beneficio privado excesivo. Ahí es donde se le da el dinero sin fines de lucros a un individuo y sirve a sus beneficios en lugar de a los intereses de la organización sin fines de lucro. El IRS se involucró al igual que el fiscal general del estado de Ohio. Eso se ha silenciado en los medios, pero es verdad. Como resultado de eso, casi 20 personas, médicos de alto rango y líderes de la iglesia de alto rango que no mencionaremos aquí esta noche hoy, han tenido que devolver sumas superiores a $100,000 bajo pena de procesamiento. Este dinero se pagó para asegurar que siguieran el tren de la salsa. El resultado neto de nuestra dependencia de la financiación federal de la atención médica es que pisoteamos la libertad de conciencia de nuestros hermanos y hermanas adventistas en violación de nuestras propias declaraciones sobre las relaciones del gobierno, de la iglesia y de los consejos del espíritu de profecía de no entrar en la alianza con los impíos. Hay un conflicto de intereses financieros en el corazón de este sistema.
Y los que están en puesto de toma de decisiones están ganando grandes sumas de dinero y no van a poner en peligro esos ingresos privados por defender nuestra libertad de conciencia. Tenemos un problema ahora. Ahora, puede que ya lo sepas o no, pero así es como funciona el sistema cuando se trata de ADRA. Serví con ADRA durante muchos años antes de que se volviera woke. Serví con ADRA durante casi 10 años a tiempo completo y parcial. Serví en Asia Central, Azerbaiyán, tiempo en Afganistán, Sudán del Sur, Kenia, Haití, Perú, muchos otros países. También serví en todo el mundo con ADRA. Me sentí humilde en la forma en que Dios obró a través de los equipos de ADRA para aliviar el sufrimiento humano. Y donde quiera que estuve a largo plazo con mis colegas, milagrosamente parecen surgir iglesias a pesar de la política de no proletilizar. Pero esa declaración que leí hace unos minutos de la Conferencia General sobre las relaciones entre la iglesia y el Estado tiene esta declaración. Esta cláusula dice: por lo tanto, cuando las leyes de una nación permiten la asistencia del gobierno a las iglesias o instituciones, nuestros principios permiten la recepción de fondos que no estén acompañados de condiciones que incidan nuestra capacidad de practicar y promulgar libremente nuestra fe. Frase clave: para contratar solo a los adventistas, para mantener la gobernación del gobierno solo por los adventistas y observar sin concesiones los principios expresados en la Biblia y los escritos de Ellen White. Ahora, si recibes fondos de la USAID, tienen expresadamente prohibido promulgar su fe. Así es, si recibes fondos de la Unión Europea, tiene expresamente prohibido propagar tu fe. De hecho, no hay un solo donante institucional en el mundo. Gobierno de Asuntos Exteriores británicos, Ministerio de Asuntos Exteriores japonés, Ministerios de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en Noruega. Todos esos donantes importantes, cada uno de ellos le prohíbe predicar. Pero son nuestras principales fuentes de ingreso para ADRA, en violación de nuestras propias políticas. Lo que significa es que ya no defendemos lo que creemos, sino que nos adaptamos a donde nuestros donantes quieren que vayamos. Es por eso que ADRA es un participante activo en las negociaciones del Tratado sobre el Cambio Climático, que conducirá al confinamiento de la marca de la bestia para salvar el medio ambiente, lo que conducirá a la santidad del domingo. Este es el problema. ADRA se ha vuelto financieramente dependiente de la financiación de USAID, incluso cuando USAID prohíbe expresamente el proselitismo por parte de empleados pagados con su financiación y en violación directa de nuestra propia política. Dice que si un donante dice que no puede propagar su fe, entonces tenemos que cortar las relaciones con ese donante. Pero eso no es lo que hemos hecho. Nos hemos subido en ese tren de la salsa. Y si nos fijamos en los ADRAs de los 90 que han estado en internet recientemente, hay al menos 5 líderes de la iglesia en la conferencia general. Sus gastos de viajes y honorarios van desde $60,000 a $130,000 al año, solo para sentarse en esas juntas. Nadie va a hacer olas porque los líderes claves se están enriqueciendo financieramente con su participación en el tren de la salsa. Así que el estatus consultivo de la ONU. Estoy hablando aquí no solo del camino reciente, sino del camino equivocado en el que estamos ahora mismo. Si tú deseas solicitar convertirte en una ONG en las Naciones Unidas, debes seguir este proceso aquí. Está en el sitio web del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Y en 1985 la Conferencia General se convirtió en una ONG consultiva aprobada. Estatus con las Naciones Unidas. ADRA Internacional también tiene el mismo estatus de ONG. Esto le permite sentarse en reuniones clave para compartir su voz, para compartir sus preocupaciones, etc. Pero el punto clave es que si usted tiene un estado de ONG consultiva con la ONU, debe defender los valores objetivos de la ONU. Eso es lo que los documentos legalmente quieren que usted haga. Y el hermano Hank William, un abogado, un banquero de Sudáfrica, ahora está en Australia. Si nos fijamos en su campaña de PER, hizo una entrevista brillante.
un análisis la semana pasada en YouTube sobre la alianza impía entre la Conferencia General y la ONU, y nos fijamos en nuestros archivos con la ONU. Y cuando empezamos en el 85, la iglesia asistía para propagar los mensajes de los tres ángeles y preparar a la gente para la venida de Jesús. Y 20 años después, la iglesia actúa para defender los valores y los objetivos de las Naciones Unidas en nuestros archivos oficiales. Como hemos evolucionado a lo largo de los años para mantener nuestro puesto en las Naciones Unidas. Ahora, las Naciones Unidas tienen el milenio. Estos son objetivos que estamos inscritos. Estos son los compromisos que nos hemos comprometido a apoyar en la Conferencia General. Los objetivos del desarrollo del milenio. Quizás hayas oído hablar de ellos. Cerca del 40% de la población del mundo en desarrollo vivía en la pobreza extrema hace solo 2 años. Desde entonces, el mundo ha cosechado la pobreza extrema, con los objetivos de desarrollo de la ONU contribuyendo en gran medida a este proceso. Ahora, esos objetivos de desarrollo del milenio se conocen ahora como la Agenda 2030. ¿Has oído hablar de ella? La Agenda 2030 nos comprometemos con la Conferencia General a apoyar la Agenda 2030 legalmente porque tenemos estatus consultivo ante las Naciones Unidas. Eso es lo que dice la Agenda 2030. Eso se ha tomado de los propios sitios web de la ONU, reconociendo el éxito de los objetivos de desarrollo del milenio y la necesidad de contemplar el trabajo de erradicar la pobreza. La ONU adoptó la ambiciosa Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye poner fin a la pobreza, hambre cero, buena salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua potable y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, innovación industrial e infraestructura, reducción de la desigualdad, ciudades y comunidades sostenible, consumo y producción responsable, nación climática, vida submarina, vida en tierra, paz, justicia y fuertes alianzas para los objetivos. Ahora, en realidad podríamos estar de acuerdo con muchas de estas cosas como cristianos, como eliminar la pobreza. Absolutamente. El objetivo 13, porque hay ciertos números de objetivos con la Agenda 2030, insta a los gobiernos del mundo a tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. Sabemos por el Laudato Si y el conflicto de los siglos que el cambio climático y la emergencia climática se utilizarán como excusa para imponer la santidad del domingo. Entonces, cuando nos comprometemos a apoyar la agenda de cambio climático de la ONU, nos comprometemos a defender el domingo. Objetivo 10. Reducir la desigualdad dentro de las comunidades. Esto es lo que dice el sitio web de las Naciones Unidas. Incluso los países más ricos todavía tienen comunidades que viven en la pobreza extrema. Las democracias más antiguas todavía luchan contra el racismo, la homofobia, la transfobia y la intolerancia religiosa. La desigualdad global nos afecta a todos sin imponer quiénes seamos o de dónde seamos. Y hay algunas cosas allí que no queremos ver y hay algunas cosas allí con las que podemos estar de acuerdo. No podemos estar de acuerdo. Queremos que se elimine el racismo. Es una realidad, pero nos preocupa tanto sobre la eliminación de la homofobia, la transfobia, lo que significa que si te adhieres a la Agenda 2030, te comprometes a promover la ideología de género. Este es el efecto neto. El objetivo 10, como todos los demás objetivos relacionados con el cambio climático, incluye objetivos muy específicos. Este es uno de esos objetivos. Ese es el sitio web de la ONU. El objetivo de la ONU es facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la implementación de planes y políticas migratorias bien gestionadas. Y lo que ha sucedido en los últimos 4 años en la frontera sur con muchas ONG, incluida ADRA, que facilitaron la migración masiva a Estados Unidos. Esto es parte de esta agenda. Esa fue efectivamente una de las operaciones de tráfico sexual y de personas más grandes de la historia de la humanidad. Y hemos sido cómplices de eso. Somos cómplices de eso. La Conferencia General de la Iglesia Adventista y ADRA tienen estatus consultivo en la ONU y con el ECOS. Ahí está lo que dijo en la pantalla.
El Consejo Económico y Social es el corazón del sistema de las Naciones Unidas para promover las tres dimensiones del desarrollo sostenible, económico, social y ambiental. Es una plataforma central para fomentar el debate y el pensamiento innovador que impulsa la creación de consenso sobre los caminos a seguir y coordinar esfuerzos para alcanzar los objetivos acordados internacionalmente. También es responsable del seguimiento de las principales conferencias y cumbres de las Naciones Unidas. Por lo tanto, cuando se tiene estatus de ONG consultiva con el ecos de las Naciones Unidas, requiere que esa ONG apoye y contribuya a los objetivos de la ONU, incluida la Agenda 2030. Algunos de los cuales podemos apoyar en buena conciencia y algunos de los cuales, como la acción climática coordinada que conduce a los confinamientos dominicales o los derechos de las personas trans, nunca podemos apoyar eso en buena conciencia. La migración masiva, independientemente de los deseos de la comunidad receptora, es parte de la Agenda 2030. Por lo tanto, ADRA ha estado trabajando efectivamente con la administración Biden en la migración masiva de migrantes a través de Centroamérica. Si continúa por el camino equivocado, miramos el movimiento ecuménico. El departamento PAR de la GC de la Conferencia General participa activamente en el movimiento ecuménico. El Dr. Gannon Diop se desempeña como secretario de la Junta de una de esta alianza ecuménica. El papado está activo en todas estas alianzas ecuménicas. ¿Y cuál es el objetivo del papado para su participación en el movimiento ecuménico? Bueno, el resultado final del movimiento ecuménico sirve para promover las aspiraciones de Roma y su dominio en el mundo cristiano. Se describe en el Concilio del Vaticano II el decreto ecuménico llamado Unartis Red Ingratorio. Ahí está en la pantalla. Eso fue votado en 1964. El propósito de que el papado participe en el movimiento ecuménico es unificar a las iglesias separadas, es decir, las protestas y la ortodoxia bajo la autoridad del obispo de Roma, que está bajo la autoridad del anticristo. Esa es la razón del movimiento ecuménico desde la perspectiva de la Iglesia Católica Romana. El decreto sobre el ecumenismo del Segundo Concilio Vaticano establece esto. La restauración de la unidad entre todos los cristianos es una de las principales preocupaciones del Segundo Concilio Vaticano. Cristo, el Señor, fundó una iglesia, y solo una iglesia. Continúa diciendo: sin embargo, nuestros hermanos separados, incluidos los adventistas, ya sea considerados como individuos o como comunidades e iglesias, no son bendecidos con esa unidad que Jesucristo desea otorgar a todos aquellos que a través de Él nacieron de nuevo en un solo cuerpo y con Él fueron vivificados en una nueva vida. Esa unidad que proclaman las Sagradas Escrituras y la antigua tradición de la Iglesia. Porque solo a través de la Iglesia Católica de Cristo, que es el medio de salvación que todo lo abarca, pueden beneficiarse plenamente de los medios de salvación. Y así que el propósito de la Iglesia Católica, el anticristo, al participar en el movimiento ecuménico es muy claro: unificar a todos bajo Roma. Y todos somos participantes activos en este proceso. El texto continúa diciendo: todos los cristianos finalmente se reunirán en una celebración común de la Eucaristía en la única iglesia, en la unidad que Cristo otorgó a su iglesia desde el principio. Creemos que esta unidad subsiste en la Iglesia Católica como algo que nunca puede perderse y esperamos que continúe aumentando hasta el fin de los tiempos. Así que el propósito del movimiento ecuménico es guiar a todos los cristianos de regreso a Roma. Y no deberíamos participar en ese movimiento ecuménico. Es tan simple como eso. La hermana White lo describe así: la iglesia que se aferra a la palabra de Dios está irreconciliablemente separada de Roma. Los protestantes alguna vez estuvieron separados de esta gran apostasía eclesiástica, pero se han acercado más a ella y aún están en el camino de la reconciliación con la iglesia de Roma. Roma nunca cambia. A pesar de lo que dijo Gannon Diop el año pasado, Roma nunca cambia. Después del Concilio Vaticano II, ese es un líder de la iglesia negando abiertamente al espíritu de profecía. Nadie en la conferencia general se retrató de esas declaraciones, lo cual es espantoso. Roma nunca cambia.
Sus principios no se han alterado en lo más mínimo. No has disminuido la brecha entre ella y los protestantes. Ellos han hecho todo el avance. Pero ¿qué argumenta esto a favor del protestantismo actual? Es el rechazo de la verdad bíblica lo que lleva a los hombres a la infidelidad. Es una iglesia apóstata que reduce la distancia entre sí misma y el papado. Y como ella continúa escribiendo desde los valles de los valdenses, dice: Roma nunca cambia. Afirma infalibilidad. Es el protestantismo el que cambiará. La adopción de ideas liberales. Si vas woke, arruínate. La adopción de ideas liberales por parte de los protestantes la llevará a un punto en el que pueda estrechar la mano del catolicismo. Así que tenemos el camino reciente, que es uno que conducirá a un mayor pisoteo de la conciencia. Pero a un nivel más amplio. Estábamos en el camino equivocado como Iglesia Mundial. Estamos formando esta alianza impía con los paganos. Y eso está regresando para atormentarnos de manera terrible. Ya sea la dependencia de Adventist Healthcare de la financiación de la atención médica federal de Estados Unidos, la dependencia de ADRA de la financiación de USAID. ADRA y la Conferencia General han consultado sobre el estatus de ONG en las Naciones Unidas o la participación activa de la Conferencia General en el movimiento ecuménico. Estamos en el camino equivocado. ¿Por qué es esto? Porque debido a nuestra confederación con los no creyentes estamos comprometiendo nuestras creencias. Nuestros líderes están personalmente comprometidos por las grandes cantidades de dinero involucradas, gran parte de lo cual hace que sea camino a su bolsillo privados a través de grandes pagos de honorarios. Por lo tanto, nuestros líderes no tienen ningún incentivo financiero personal para defender lo que es correcto. Se les paga, se les compra, se les vende a través de los caminos de este mundo. Nuestros líderes estaban más que dispuestos a pisotear la libertad de conciencia y a suspender unilateralmente su derecho a actuar en armonía con su conciencia durante la pandemia y en futuras pandemias. Estamos en el camino equivocado y en un camino precipitado. Esto dañará a nuestros miembros en el futuro a menos que haya una reforma inmediata de raíz a rama. Ahora hemos terminado una pandemia, nos acercamos a una sesión de la Conferencia General. Estoy predicando este sermón porque esta es una oportunidad para que nuestra Iglesia Mundial se mire honestamente en el espejo. Y decir, necesitamos líderes que entiendan los tiempos en que vivimos y estén dispuestos a tomar las decisiones necesarias para que podamos luchar, para que cada miembro adventista tenga la oportunidad de vivir dentro de su conciencia la próxima crisis de conciencia que casi con certeza será la ley dominical. Entonces, ¿cuál es el camino correcto? ¿Cuál es el camino correcto? Bueno, estaba hablando sobre esto con algunos colegas hace un momento en los últimos días. Es fácil para los miembros pensar que estas son fuerzas sobre las que no tengo control. No tenemos control sobre dónde la Conferencia General ha consultado a los estados en la ONU. No tenemos control sobre si ADRA aplica la financiación de USAID. No tenemos control sobre Gannon Diop, que es un participante activo en el movimiento ecuménico para todas las iglesias que vuelvan a Roma. No tenemos control sobre estos eventos. Pero hay algunas cosas que podemos hacer. Una es animarlo a todos a que revisen la campaña de SDA PAIR. La campaña SDA PAIR está organizada por adventistas laicos preocupados, muchos de los cuales se vieron profundamente afectados por la pandemia. Algunos de ellos perdieron trabajos. Algunos se vieron obligados a vivir en tiendas de campaña durante la pandemia. Y si van a la campaña SDA PAIR, tienen documentos en su sitio web y cientos de iglesias en Australia y Sudáfrica. Y cada vez más en Estados Unidos están votando estas declaraciones en sus reuniones de negocios. Y estas declaraciones están diciendo efectivamente que el mensaje de salud adventista no se basa en literatura científica revisada por pares. Por lo tanto, deben de dejar de lado la declaración de vacunación de 2015. Y debido a que la declaración 21 se llama reafirmación de la declaración de 2015, si se deja de lado la declaración de 2015, lógicamente se debe dejar de lado la declaración de reafirmación de 2021. Además, hay una cláusula al final de esa declaración. Y las iglesias de Estados Unidos y el mundo entero se reúnen en sesión de negocios y rechazan estas declaraciones de la Conferencia General. Y pueden hacerlo en su congregación. Dice allí,
Nosotros, los miembros de la congregación hipotéticamente estatal, creemos que como ninguna persona tiene jurisdicción sobre la conciencia de otra y que por lo tanto la Junta de Admisiones de la Conferencia General de la Iglesia Adventista ha cedido su autoridad al emitir la declaración de pinchazo del 2015 y la declaración de reafirmación en el 2020, que presumía la jurisdicción de la Conferencia General sobre las conciencias de los miembros individuales. Como tal, por ejemplo, la Congregación Adventista del Séptimo Día rechaza rotundamente la jurisdicción y la presunta autoridad de estas declaraciones sobre cualquier miembro de nuestra congregación, y defiende y afirma los derechos de todos los miembros de nuestra congregación estatal a honrar su templo corporal de acuerdo con la convicción del Espíritu Santo sin coerción, condenación ni crítica. Es una declaración poderosa. Y cientos de iglesias ahora están votando esto y enviándolo a sus conferencias. Y hay al menos un par de conferencias que se han dado cuenta de que hay un problema. No se puede basar un mensaje de salud de Dios en la ciencia atea. Y entonces, si más iglesias hacen esto, y aquí en la línea estatal tal vez lo hagan, hay representantes de muchas iglesias aquí, tal vez algunos de ustedes viendo en línea también pueden hacer esto. En su congregación local, voten esto como iglesia y no lo hagan. Bueno, no es que sean antipinchazos o propinchazos, independientemente de si se pinchan o no, debe poner esto en buena conciencia, sin coerción, crítica o condena. Somos un hogar para todas las personas en cómo tratan su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. No es de pinchazos ni antipinchazos, es pro libertad de conciencia. Y entonces esto es algo que todos podemos hacer en nuestras congregaciones. Tenemos un problema de terminología. Hablamos de los miembros de la iglesia, sí. Bueno, el centro de los miembros de la iglesia tiene dos sustantivos: miembros e iglesia. Y hay un posesivo en el medio: miembros, iglesia. Y porque uno posee al otro, eso significa que no son sinónimos uno del otro. Este es mi perro, pero mi perro no soy yo, y yo no soy mi perro. Porque hay un posesivo, significa que no son sinónimos unos del otro. Así es como funciona el lenguaje. Entonces, cuando decimos que somos miembros de la iglesia, esta es una declaración teológicamente incorrecta. Es mejor decir que los miembros son la iglesia. El cuerpo de Cristo es la membresía, no la estructura. Los miembros son la iglesia. La hermana White es muy clara en que Dios tiene una iglesia. Son los miembros fieles que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, cuando decimos que los miembros son la iglesia, eso significa que si tienes una estructura legal o no, eso es irrelevante. La iglesia es la membresía. Pero cuando decimos los miembros de la iglesia, que es una terminología que todos usamos, cuando los pastores hablan, implicamos que los miembros están separados de la iglesia. Dijimos que llegamos a darnos cuenta de que la iglesia en la que pensamos es la jerarquía local, su conferencia, su unión, su división, la conferencia general. Y cuando los pastores hablan entre ellos y dicen que la iglesia está haciendo X o Z, nunca se están refiriendo a sus congregaciones locales. Siempre están refiriéndose solo a la jerarquía legal. Y este tipo de pensamiento ha infectado a muchos de nuestros administradores. Entonces, ellos piensan en sí mismos como la iglesia. Entonces, cuando nuestra conferencia general emite esta declaración y Ted Wilson dice que la iglesia mundial, y él está hablando en nombre de sí mismo y de sus dos compañeros oficiales, ellos literalmente piensan que son la encarnación de la iglesia. Y entonces lo que es bueno para la estructura debe ser bueno para la iglesia financieramente. Y lo que no es bueno financieramente para la estructura debe ser por lo tanto malo para la iglesia. Y debe evitarse a toda costa. ¿Ya ves cómo ve el pensamiento? Y por eso es preferible cuando emitimos declaraciones como esta, y animaría a su congregación a firmar y votar la declaración de SDA PAIR para que todos los miembros, pinchados o no, que eligieron pincharse o no, puedan decir que esta es una iglesia que defenderá mi libertad de conciencia. Esto es algo que su congregación local puede hacer. La segunda cosa es cuando se relaciona con las declaraciones de la pestilencia 19. Queremos la reconciliación. ¿Sabes que el Dr. O tenía razón? No estamos tratando de establecer un movimiento separado aquí. Queremos que la iglesia se mantenga unida. Lo que mantiene unida a la iglesia no es la política estructural.
es el amor y la confianza. Y entonces la 7R, creo que es importante. Y esto es para nuestros líderes de la conferencia general, que reconozcan el trauma que sus declaraciones han causado, que se retraten de las declaraciones de 2015 y el 21. Inmediatamente que se arrepientan públicamente por el dolor y el daño que han causado a adventistas inocentes. Que aseguren a los miembros que tales declaraciones nunca se emitirán en el futuro. Que ellos restaurarán el daño causado por las declaraciones. Si está ganando 26,000 millones al año en su sistema de salud, puede apartar 10,000 millones de esa ganancia para proporcionar al menos una compensación nominal a aquellos que han sido perjudicados por la decisión de los pinchazos. Reemplazar a cada líder que votó por la declaración de reafirmación del 21 de octubre. Desde que se emitió esa declaración durante 4 años, se han sentado en un silencio objetivo. No es posible ninguna discusión sobre estas declaraciones. Y los miembros han estado clamando por una reparación honesta de un agravio honesto. Y los líderes de la iglesia son duros de corazón. No discutirán con nadie. No es posible ninguna discusión. Esto está mal. Somos una organización voluntaria. Los líderes necesitan escuchar las quejas legítimas de los miembros. Y porque durante 4 años no han hecho nada más que demonizar, desbancar y cancelar a personas como yo que hablaron por los miembros, nos han asegurado con sus acciones durante los últimos 4 años que no son aptos para puesto de liderazgo. Y es el séptimo punto, la séptima hora, es reconciliarnos con los miembros para que nuestro movimiento mundial pueda avanzar en unidad. Necesitamos reconciliación. Podemos perdonar. Se necesita una persona para perdonar, pero se necesitan 2 personas para reconciliarse. Y si vamos a entrar en la crisis final en el futuro cercano, necesitamos saber que estamos unidos espiritualmente como hermanos y hermanas en Cristo. No podemos estar entrando en la crisis final mirando por encima de nuestros hombros, esperando la próxima declaración de la conferencia general para derribar visiblemente nuestros empleados o nuestros gobiernos. Tenemos que saber que estamos del mismo lado. En este momento no estamos del mismo lado. Los intereses financieros de la ONU, de la institución, los beneficios financieros para los líderes y su deseo de acceder a las demandas de la segunda bestia del Apocalipsis y la primera bestia del Apocalipsis, el papado, por el movimiento de la ONU y el movimiento ecuménico, significa que los intereses de los miembros no figuran en los cálculos de nuestros líderes. No somos importantes para ellos. Lo que importa es mantener el sistema financieramente líquido y rentable para aquellos en la cima del sistema. Ahora reconozco que este tipo de predicación puede meterme en problemas. Pero que así sea. Pero es la verdad. Y si vamos a luchar y estar unificados como una iglesia mundial, debemos tomar medidas definitivas para dejar atrás el camino equivocado en el que estamos, que no se repita. Creo que para nuestra reunión de la ONU de octubre de 2025, el Comité Ejecutivo de la Conferencia General debería eliminar y atraer a todas las declaraciones oficiales que no sean las votadas en las sesiones de la Conferencia General, que no podemos tener algunas de esas declaraciones sometidas por el ADCOM. Algunos son emitidos por el Comité Ejecutivo. Muchos de ellos son emitidas por el presidente de la Conferencia General en consulta con un puñado de otros. Y nunca les hemos dado a esos pequeños grupos de 1, 2, 3, 4, 5 hombres el derecho de determinar la teología de toda la iglesia. Todas las declaraciones deben eliminarse porque no hacen nada más que proporcionar música ambiental y alinearnos con las prioridades políticamente correctas de las Naciones Unidas. 2. Para el domingo 25 de diciembre, todos deberíamos cancelar todos los honorarios pagados por las instituciones adventistas a los líderes de la iglesia por encima de una suma nominal. Los líderes de la iglesia no deberían ganar decenas de miles de dólares por sentarse en una junta de trabajo, porque ese es su trabajo. Porque están ganando esas decenas de miles de dólares, no tienen ningún interés de defender la conciencia de los miembros. Por lo tanto, debemos cancelar todos esos honorarios con efectos inmediatos. Para el 25 de diciembre, ya que tomará algún tiempo hacer que la conferencia general en NADRA se retire de nuestro estatus consultivo de ONG con las Naciones Unidas. Defendemos los objetivos de las Escrituras, no los objetivos de las Naciones Unidas. Y cuando decimos que la conferencia general en sesión es la próxima autoridad en la iglesia, eso es
que eso ya no es cierto, porque cuando nos comprometemos a defender los objetivos de las Naciones Unidas legalmente, eso significa que la máxima autoridad que la máxima autoridad en la iglesia es la ONU, no la Conferencia General en sesión. Hemos sido subcontratados, la máxima autoridad en nuestra iglesia, lejos de las estructuras, lejos de las conferencias generales en sesión completa, a las Naciones Unidas, que es un grupo de personas impías. Para el 26 de enero deberíamos retirarnos de toda participación activa en el movimiento ecuménico. Para el 2030, y esto se está volviendo más controvertido, si no ha sido controvertido todavía, esto es aún más controvertido. Deberíamos desinvertir en toda la propiedad de nuestro sistema de salud de la NAD. El sistema de salud de la NAD no refleja el mensaje de salud adventista. Está vendido a la industria biofarmacéutica. No tiene nada que ver con el mensaje que Dios nos ha dado en el espíritu de profecía, en el Ministerio de Sanidad, consejos sobre dieta y salud, etc. Necesitamos volver a lo básico y proclamar un mensaje de salud. No podemos bailar con el diablo. No podemos sentarnos en comité con el papado, que es el anticristo de la profecía, y no esperar que nos vayamos espiritualmente comprometidos a menos que estemos dispuestos a proclamar los mensajes del segundo, tercer ángel y el primero. Y también deberíamos eliminar gradualmente todo el financiamiento de ADRA, que eso específicamente impide que el personal de ADRA comparte el evangelio. Lo que eso significa es que nosotros como miembros debemos asumir la responsabilidad y apoyar a ADRA para que los servicios comunitarios adventistas como los que tenemos aquí en Estados Unidos puedan ser una verdadera bendición cristiana genuina para los necesitados. No se trata solo de apartarse del financiamiento de USAID o de la Unión Europea. Vamos a asumir la responsabilidad como miembros y vamos a bendecir a los enfermos, moribundos y dolidos en nuestras propias comunidades. Así que no solo vamos a mezclarnos entre la gente, sino que vamos a satisfacer sus necesidades como un cuerpo de Cristo sin depender del gobierno federal. Y necesitamos convertirnos en un movimiento con un mensaje. Una vez más. Ahora, he enumerado aquí en esa pantalla una serie de acciones. ¿Esto va a suceder con el liderazgo actual de la Conferencia General? De ninguna manera. De ninguna manera. Todos tienen la mano en la caja. El hocico en el comedero. Esa es una expresión que usamos en Inglaterra. No va a suceder. Pero por la gracia de Dios puede suceder. Y podemos orar desde hoy para que Dios nos dé líderes en la sesión de la Conferencia General del 2025 que comprendan los tiempos en que estamos viviendo y que tengan la valentía moral para hacer lo correcto. Y Dios levantará hombres y mujeres en todas las divisiones del mundo. Dios levantará a esos hombres y mujeres que puedan asumir esos roles de liderazgo y que estén dispuestos a reducir los intereses financieros creados que obligan a nuestro sistema a pisotear la libertad de conciencia de los miembros. Así que pasemos a nuestras conclusiones esta tarde. Ya es casi la hora de la reunión de las 4. La última vez que estuve aquí me senté y el doctor Hope se sentó a mi lado. Eran las 2:30 y alguien me envió un mensaje de texto y recibí una señal en mi teléfono. El doctor Hope ha restringido deliberadamente su tiempo de predicación. Le da 5 minutos. Me incliné hacia el doctor Hope y me dijo, hermano Vine, dijo que tenía hasta las 4. Y entonces mi pensamiento sobre esto es que, al igual que los juegos de pelota, solíamos tener niños y niñas con pequeñas bandejas caminando por el pasillo repartiendo sobres de jugo de naranja y jugo de manzana para aquellos con problemas de azúcar en la sangre, porque estos sermones duran cada vez más y más. Ok, entonces, ¿qué decimos en conclusión aquí hoy? El camino reciente de lo que está sucediendo en los últimos años, de 2025 a 2021, con esta Unión Atlántica, la declaración de Clear, este camino conducirá al cisma. Va a conducir al cisma. Y eso es lo que no queremos. Los miembros no se unirán a una iglesia que dice que tenemos el derecho de controlar su conciencia y su cuerpo. Nuestros miembros no se van a quedar en una iglesia que dice que podemos anular su conciencia. Los miembros no lo van a tolerar. En respuesta a mi sermón, Appeal Nobility, el 15 de enero de 2022,
apelación a la nobleza en el 2022, la Conferencia General emitió esta declaración 7 días después. Se llamó Preocupaciones con respecto al gobierno de las iglesias con el asunto de la pandemia 19 y la libertad de conciencia, y dicen que la cuestión de si una persona debe ponerse el pinchazo o no ha generado una controversia significativa dentro de la iglesia adventista, a la luz de la oración de Cristo para que todos sean uno. Esta situación es trágica. Las iglesias se han dividido, los miembros de la familia se han alejado y la amistad se ha cortado. La misión de la iglesia se ha visto obstaculizada y su alcance evangelístico al mundo se ha visto afectado negativamente. En ocasiones, declaraciones inexactas han fomentado y promovido estas divisiones. Recientemente están hablando de mí aquí. Ahora, algunos han desafiado el derecho del Comité de Admisiones de la Conferencia General a hablar en nombre de la iglesia. Estas declaraciones críticas tienen el potencial de fomentar falsa doctrina. No, socavar la autoridad de la iglesia. Esa es la principal preocupación. Se trata de poder, se trata de poder. No se trata de la pestilencia 19, ni siquiera de la libertad de conciencia. Se trata de poder, del poder de los líderes para ejercer autoridad sobre tu mente, tu cuerpo y tu conciencia. Esto se trata de poder. El lenguaje, como la primera preocupación que tienen, es socavar la autoridad de la iglesia. Cuando en diciembre del año pasado me reuní con el anciano Mitch y todos los ancianos de la iglesia Phyllis, y el anciano Mitch se había reunido con los ancianos y las juntas hace 4 veces y cada vez querían que me quitaran porque no le gustaba mi predicación, y el pastor Kelly dijo, no tenemos el debido proceso. Y en esa 4ª reunión alguien hizo la pregunta, y el anciano Mitch, esto es la transcripción, nunca se ha publicado antes, pero tenemos la transcripción. Vayamos directo al grano. Este es el anciano Michi. Si quieres hacerlo esta noche, puedes hacerlo esta noche. Déjame decirte, Conrad, puedes simplemente decir, entiendo que no puedo. Necesito dar marcha atrás. Voy a continuar con esto. Tiene que dejar de salir a predicar por todos lados y los ataques a la Conferencia General. Intervine, lo interrumpí, dije, ¿te refieres a la iglesia del régimen? El anciano Mitch dijo, como sea. O puedes decir, está bien, voy a dar un salto atrás en el liderazgo de la iglesia del pueblo. No dije membresía, solo liderazgo. Y simplemente no lo haré. Seré miembro de esta iglesia y diremos, está bien, vámonos a casa. Entonces, lo primero que quería que dejara de hacer eran los ataques a la conferencia. No se trata de doctrina, no se trata de teología, no se trata de la pestilencia, ni de la libertad de conciencia, ni de mandatos de pinchazos. La cuestión clave es que nunca se puede cuestionar esa autoridad de la Conferencia General. Esa es la cuestión clave. El anciano Michi estaba presionando para que yo no tuviera ningún rol de liderazgo en Village Church, con efecto inmediato debido a mis ataques a la Conferencia General sin estar dispuesto a pasar por el debido proceso requerido en el manual de la iglesia. Para hacer cumplir su demanda el 24 de diciembre, Michi había suspendido el seguro de responsabilidad civil necesario para New Village Church Clinic hasta que ya no estuviera en mis roles de liderazgo. Esos son asuntos completamente no relacionados. Este tipo de presión se conoce comúnmente como chantaje, y esta es una estructura denominacional que se mantiene unida por la buena voluntad, y la confianza mutua es completamente inaceptable. El debido proceso debe ser defendido para todos los miembros o caemos en la tiranía. Así que estamos en el camino equivocado, el camino reciente en el que estamos, si a menos que corrijamos este camino, va a conducir al cisma. El camino equivocado va a conducir a la persecución. Va a conducir a la persecución. Esta es la tragedia cuando estamos tan en la cama con los poderes de este mundo. Ya no podemos darnos el lujo de defender lo que es correcto. Cuando se imponga la marca de la bestia, vendrá del gobierno federal de los Estados Unidos y se impondrá a través de las Naciones Unidas con todos los gobiernos del mundo. Estamos en una alianza impía con ambos jugadores ahora mismo. Y si vamos a limpiar la cubierta y prepararnos para la crisis final, necesitamos voluntariamente, mientras tengamos tiempo, retirarnos de esas alianzas impías para que podamos ser la fuerza y el movimiento que Dios nos ha llamado a ser. Pero si no nos retiramos de esa alianza cuando llegue el momento de la verdad, cuando llegue la crisis final, ¿tenemos alguna confianza en que nuestra estructura se retirará voluntariamente en ese momento o simplemente seguirán? ¿Y qué va a suceder? Ellos van a estar de acuerdo con eso.
Por lo tanto, el llamado hoy es que voluntariamente, mientras tengamos la libertad y el tiempo para hacerlo con un nuevo liderazgo en la sesión de la Conferencia General del 2025, nos alejemos de esas alianzas impías para que podamos proclamar los mensajes de los tres ángeles sin compromiso financiero o temor inmediato al fracaso institucional. Tenemos que ser proactivos para estar posicionado para la crisis final en lugar de simplemente tropezar con ella y luego decir, bueno, encontraremos una excusa para tirar a nuestros miembros bajo el autobús una vez más. El camino equivocado llevará a la persecución. Mostré esta diapositiva en Maine, entre los adventistas fieles y convictos y adventistas institucionales y culturales. Lo único que añadí a eso es la línea en rojo. Es la institución y los adventistas culturales se están convirtiendo en los perseguidores de los adventistas fieles. Los adventistas fieles están siendo perseguidos por los adventistas institucionales. Está sucediendo. Y no soy el único que enfrenta este tipo de cultura de cancelación. Y a menos que haya una reforma, ese cisma se va a ampliar. Y no estoy aquí para alentarlo. Estoy aquí diciendo que podemos evitar esto si buscamos la reconciliación. Si nos apartamos del camino equivocado y ya no seguimos el camino reciente, sino que seguimos el camino correcto. Y deliberadamente y con intención y con oración decimos que necesitamos alejarnos de todas estas alianzas impías para que podamos ser las personas que Dios nos ha llamado a ser. Entonces el camino correcto, creo que esta es mi última diapositiva. Aquí nuestro tiempo se acabó. La comida probablemente ya está horneada en el horno varias veces para la comida compartida. Es el segundo trimestre. Estoy predicando el sermón. Fluye a la hora de Hawái, no en la hora central. El camino correcto conducirá a la reconciliación. Necesitamos líderes con el coraje de enfrentar los intereses financieros creados y decir que el reino de Dios no consiste en la adoración de Mamón. El reino de Dios es un asunto del corazón. Y Dios nos ha llamado a proclamar un mensaje al mundo. Y ese mensaje no puede ser proclamado mientras estemos en la cama con la primera y la segunda bestia de Apocalipsis 13. Por lo tanto, mientras tengamos la oportunidad, no continuemos en el camino reciente porque eso va a conducir al cisma. Alejémonos del camino equivocado porque eso conduce a la persecución. Elijamos el camino correcto y elijamos la reconciliación. Y elijamos una pureza de fe que no esté comprometida por los dioses financieros de este mundo. Mi oración es que nuestros líderes en nuestra sesión de la Conferencia General se alejen del camino equivocado. Él reprenderá el camino reciente y que elijamos el camino correcto. Que tengamos raíces y reformas de rama y que el evangelio pueda llegar al mundo libres de conflictos de intereses creados y financieros. Si no hacemos esto, entonces en la próxima crisis que venga, puede que no nos mantengamos unidos como Iglesia Mundial. Los miembros se están despertando en todo el mundo. Hemos visto lo que pasó y no vamos a seguir con eso otra vez. Así que para que nuestra Iglesia Mundial se mantenga unida, que eso es lo que quiero más que cualquier otra cosa, para que nuestra Iglesia se defienda y defienda lo que creemos, defender la libertad de conciencia, porque no se puede proclamar teme a Dios y darle gloria si la gente no tiene libertad de conciencia para responder a ese llamado. Por lo tanto, debemos ser campeones de la libertad de conciencia. El mensaje del tercer ángel no tiene sentido. No recibirás la marca de la bestia a menos que tenga la capacidad de rechazar la marca de la bestia. Debemos ser esos campeones de la conciencia. Y si no, Dios obrará de manera misteriosa. Así que oren para que nuestros líderes se aparten del camino reciente, se aparten del camino equivocado y juntos seguiremos el camino correcto. Oren por ellos, pónganlo en las manos de Dios y veamos lo que Dios puede hacer. Amén.